Buenas noches. Estamos bien profundo en Jodesh Elul, en Jodesh de la Teshuvah, preparándonos para el año nuevo que Akadosh Baruj Hu les manda a cada uno una activada de Hatimah Tová, Shana Tová, Umetuká, material, espiritual, poder hacer el Heshbon HaNefesh que estamos haciendo en este mes, pensar bien lo que tenemos que reparar y prepararnos bien para que el próximo año sea realmente el año que estábamos esperando, un año de Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu. La parashá de la semana es la parashá Ki Tavo. Estamos en los últimos parshiot y parashat Ki Tavo es una parashá donde hay diferentes mitzvot. Vamos a elegir una mitzvah muy interesante que hay en esta parashá, una mitzvah que no es tan común y no es tan conocida. Y esto es la mitzvah de ser un mensch. ¿Quién sabía que hay una mitzvah que tenemos que ser un mensch? Que hay que ser una persona normal, sano, equilibrado. Hay una mitzvah así en la Torah y esa mitzvah se encuentra en Parashat Ki Tavo y de eso vamos a hablar. ¿Qué quiere decir Amidav Zayin Mensch? Todos sabemos que es algo que lo dicen en todos los idiomas, muy difícil traducirlo, ser una persona, ser normal, ser equilibrado, ser alguien que, bueno, con sentido común, todo eso y más entra en esa palabra Zayin Mensch. Hasidim dicen, Leolam Yehe Adam, hay una frase en la tefilá, decimos, Leolam Yehe Adam, que se dice en principio de la tefilá. El Olam y Adam significa que uno siempre tiene que ser humilde, etcétera, lo que sigue diciendo ahí, Olam y Adam y Ereshamaim, temeroso a Dios. Pero Hasidim dicen, Olam y Adam significa Amidav Zayin Mensch. Y más todavía dicen en Yiddish, Leolam en Yiddish se dice Eibik. La traducción en Yiddish de la palabra Leolam es Eibik. Y Eibik también en Yiddish son dos palabras. Eibik. Bik es un chivo, cordero, no sé, algo así, un animal. Que se dice Eibik vera mensch. Deja de ser un chivo y empezar a ser un mensch. Entonces, esos son Vertlach, pero hay una mitzvah en la parashá de esta semana que nos indica y nos enseña ese tema, y de eso vamos a hablar hoy, entender esa mitzvah en su profundidad. Es una mitzvah interesante que tiene la halajá del Rambam, pero si vamos a entrar más en profundo, vamos a entender de esa mitzvah una profundidad maravillosa. Cuando uno dice tenemos que ser un mensch, existe pensar ser un mensch para ser una persona civilizado por un tema eh, por un tema que tiene que ver más con el entorno, con el grupo, como algo social. Pero según lo que vamos a ver hoy, el tema de ser una persona equilibrado y sano y comportarse con buenos modales es algo que tiene que ver con una mitzvah de la Torah y no solamente por el punto de vista de humano y digamos, como dijimos recién, ser una persona por motivos civiles, y no sé cómo olvidé la palabra, sino ser una persona también porque esto es algo que te conecta con Dios, algo divino. Para entender todo eso, vamos a empezar con el Pasuk. El Pasuk es una mitzvah en esta parashá que está escrito en las bendiciones. En Parashat Ki Tavo encontramos bendiciones enormes. Moshe Rabbeinu les dice a Am Israel brajot muy grandes. Allá ese es en el capítulo 27, en el Pasuk, perdón, capítulo 28 de Parashat Ki Tavo, la Torah dice, Ve'aya im shamoa tishma bekol Hashem Elokeja, la Parashat dice, si uno va a obedecer y seguir los pasos de Akadosh Baruj Hu,
escuchar la voz de Hashem, lishmor לעשות את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, נתנך Hashem אלוקיך, עליון על כל גויי הארץ. Si vamos a cumplir los preceptos de Akadosh Baruj Hu, Hashem nos va a poner elevados, alzados por encima de todos los pueblos. Y sigue más adelante en Pasuk 8 y dice, Yetzav Hashem itcha et abracha ve'asamecha. Akadosh Baruj Hu va a ordenar que haya bendición en todos tus tesoros, ubechol mishlach yadecha, en todos tus obras, uberajecha ba'aretz asher Hashem elokecha noten lach. Hashem te va a bendecir en todas las cosas en la tierra que Hashem te regaló. Sigue adelante y dice el Pasuk Tet, sobre eso hablamos hoy, Pasuk Tet, Pasuk 9, capítulo 28, Yekimcha Hashem lo le'am kadosh, כאשר נשבע לך, הקדוש ברוך הוא te va a levantar, alzar como un pueblo sagrado, como él te juró, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך, porque vos vas a cumplir los preceptos de Hashem אלוקיך, de הקדוש ברוך הוא, והלכת בדרכיו, vas a caminar en sus caminos, en sus pasos. והלכת בדרכיו, el Rambam, viene el Rambam, el Maimónides, en Sefer HaMitzvot, es el Rambam en Sefer HaMitzvot, mitzvah 8, dice el Rambam, hay una mitzvah que un Yehudí se tiene que comparar, como ser parecido al Creador, leidamodbo, uno tiene que compararse, como si fuera ser parecido al Creador, a lo más posible, como está escrito, ve'alachta bidlachav. Uno tiene que caminar en sus pasos, en los caminos de Hashem. Y el Rambam dice, ese pasuk dice, muchas veces en la Torah aparecido, encontramos antes en Parashat Ekev, en Parashat Re'eh, dice, la lechet bechol drachav, le dos cabos, caminar en sus pasos y apegarse a él. Acharei Hashem Elokechem teleichu, atrás de Akadosh Baruj Hu, ustedes van a caminar en Parashat Re'eh, en diferentes psukim. ¿Y cuál es el sentido de esa mitzvah? Sigue Rambam y dice, la mitzvah es que uno tiene que seguir los caminos de Hashem, así como Hashem es misericordioso, uno tiene que ser misericordioso. Así como Hashem es piadoso, uno tiene que ser piadoso. Así como Hashem es bondadoso, uno tiene que ser bondadoso. Y así seguir con los pasos que Hashem nos está enseñando. Ese mitzvah en Sefer HaMitzvot está, obvio, como siempre, en más detalles en su libro del Rambam en Ilchot Deot. El principio del Rambam, Sefer HaMadá, hay todo un tema que Rambam lo llama Ilchot Deot, los alajot de los buenos modales, Ilchot Deot, y ahí el Rambam analiza en unos 7 capítulos, y una gran parte de eso es explicar esa mitzvah. Ahí el Rambam explica Barichut, de qué consiste la mitzvah de Ve'alachta b'drachav. El Rambam explica que en general cada persona tiene diferentes costumbres, cualidades, modales, y hay de todo diferentes clases de personas, son todas las personalidades que tenemos, y en eso hay diferentes extremos, hay gente que son más alegre, gente que son más depresiva, gente que son más bondadosos, más severos, más disciplinados, hay todas clases de personalidades, y el Rambam dice que la persona tiene que elegir el camino del medio, el camino equilibrado, el camino del medio, el Shvil HaZahav, que es el camino recto, camino de oro, y el Rambam me explica, con todo un arihut muy, muy interesante, sería lindo estudiarlo adentro, el que quiere estudiar cosas interesantes y cosas importantes, cosas que para nosotros son cosas para aprender a vivir una vida más sana y normal, esa parte del Rambam, Ilchot Deot, es fundamental. El Rambam me explica cómo hay características y cualidades que son extremos, de un extremo al otro extremo, y trae diferentes ejemplos de diferentes conductas y cosas que nos comportamos, y la Torah quiere de alachta b'drachav,
uno tiene que aprender del Boreo Olam, de Akadosh Baruj Hu, y ser una persona recta, normal, y caminar en los caminos normales. Obvio que en ciertas cosas hay un tema de Lifnim Mishurat Adin, de ser más, tomar un camino más para un lado. A veces uno tiene que tomar un camino de Jumra, un camino más yéndose un poco más a un lado más que el otro, en diferentes cosas. Y eso es el tema del Hasid, es otro que es el Lifnim Mishurat Adin. Pero ¿cuál es la mitzvah? La mitzvah que la Torah nos indica en esta parashá, Valachta Bidrachav. Y el Rambam sigue un punto más. ¿Qué es Valachta Bidrachav? Seguir los pasos de Hashem, como dijimos recién. Aprender de los modales de Hashem. Como la Torah, cuando habla de Akadosh Baruj Hu, la Torah lo nombra a Hashem con diferentes cualidades muy importantes. Midot, Rahum, Hanun, Erech Hapaim, Gibor, Hazak, Hasid. Hay un montón de palabras que encontramos en diferentes lugares en la Torah, en el Tanaj, que la Torah cuando habla sobre Akadosh Baruj Hu lo describe en diferentes midot. Son los midot de Akadosh Baruj Hu, lo que Hasidut lo llama los midot de Atzilut, los midot de Hashem. Y un Yehudi tiene que compararse a los midot de Hashem y seguir esos midot también. Ahora, acá surgen muchas preguntas. Vamos a preguntar 2 o 3 preguntas muy fuertes y generales que surgen escuchando todo eso. Es una maravilla, es importante, es interesante. Y como dije antes, sería bueno cada uno que quiere después agarrar el Hilchot de Od del Rambam y leerlo de adentro porque es una maravilla. Pero las preguntas que surgen acá son algunas preguntas. Pregunta número 1, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? Aparentemente el Rambam lo describe en 2 cosas, que son 2 cosas totalmente diferentes. Dice, una cosa es ser una persona equilibrado, vida beinonit, camino recto, del medio, es un tema. Después dice otra cosa, de compararse a las cualidades de Hashem, como Él es misericordioso, vos también. Aparentemente son 2 puntos que no tienen que ver una cosa con la otra. Y si miramos en el Rambam pone esos 2 detalles como 2 puntos en esa mitzvah. Aparentemente, ¿qué tiene que ver? El punto de aprender de sus cualidades, entiendo. Eso es Valachta Bidrachav. Justamente, Valachta Bidrachav, caminar en sus caminos. Los caminos de Hashem son caminos de bondad, caminos de misericordia, caminos de disciplina, todos los caminos buenos que Hashem conducta y maneja y hace en el mundo. Tenemos que aprender y seguir sus caminos. Más todavía, como Rambam sigue adelante y dice, trayendo de la Gemara y Masejet Sotah, donde la Gemara y dice que Akadosh Baruj Hu, él se ocupó ¿cómo se dice? Bikur Jolim. Akadosh Baruj Hu en Abraham vino, fue a visitarlo cuando estaba enfermo. Tenemos que aprender nosotros también a hacer Bikur Jolim, visitar enfermos. Akadosh Baruj Hu se ocupó a acompañar el Moshe Rabbeinu cuando falleció, Hashem lo enterró, ese tema que tiene que ver con Alvayat Amet. Akadosh Baruj Hu se ocupó de todas las cosas que vemos en la Torah, como la Torah empieza y termina con conductas de bondad que Akadosh Baruj Hu hizo. Lo vemos en principio de la Torah, que Akadosh Baruj Hu lo preparó a Adam Arishon, le dio ropas y le preparó para que pueda vivir en este mundo. Al final de la Torah, como Moshe Rabbeinu murió y Hashem se ocupó en su entierro, vemos que Hashem es puro bondad. Nosotros también tenemos que aprender de su bondad. Eso lo entiendo. Eso es Valachta Bidrachav. La pregunta es, todo el tema del camino del medio, todo ese tema del equilibrio, lo que antes hablamos, el Menschlichkeit, de ser una persona, ¿eso qué tiene que ver eso con caminar en los pasos de Hashem? Eso es algo que no, aparentemente es un tema totalmente humano, social, en la vida, para ser una persona normal. Está muy bien, pero ¿cómo está eso incluido? Y el Rambam lo pone como una interpretación de la mitzvah de Valachta Bidrachav. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una pregunta. Pregunta número 2 es una pregunta que hace el hijo del Rambam. El Rambam tenía un hijo único, se llamaba Reb Avraham Ben Rambam, muy famoso. Reb Avraham, él hizo un libro, Tshuvot, Reb Avraham Ben Rambam.
en su libro trae una pregunta que le hicieron sobre el Rambam. El Rambam fue el que hizo la lista de los mitzvot. Como sabemos que los mitzvot son 613, eso dice la Gemara en Makot, pero en ningún lugar está escrito claramente cuál de los pesukim y qué parte y qué versículo es la mitzvah. Y sobre algunas cosas tenemos muchas opiniones. Encontramos en los poskim el Rambam, el Ramban y otros, Rav Saadia Gaon, diferentes Gdolei Israel. Antes y después, en la época del Rambam, hicieron esa lista de saber bien cuáles son exactamente los 613 mitzvot. ¿Qué entra en los mitzvot? ¿Qué no entra en los mitzvot? Ahora, el Rambam, en su Shorashim, Rambam tiene en el comienzo de Sefer HaMitzvot, tiene Shorashim. Shorashim son raíces, son como los fundamentos. Como él decidió qué pasuk, qué alajá, qué cosa que la Torah lo dice, ponerlo como una mitzvah y qué cosa no es una mitzvah. El Rambam me explica cuáles fueron sus reglas, cuáles fueron sus klalim, porque es muy difícil. La Torah está escrito como una historia larga. Moshe Rabbeinu, el pueblo de Israel, y no está claramente siempre preciso qué pasuk es como una mitzvah, qué pasuk es una enseñanza, una historia alegórica, hechos, no siempre mitzvah. Y saber cuáles son, cómo hacer que lleguemos al número 613 es un trabajo muy delicado, muy complicado, que el Rambam lo supo hacer. Dice el Rambam en su Shorashim, uno de los klalim es que una mitzvah que está escrito en la Torah, pero su aplicación es muy general, no es uno de los 613 mitzvot. Quiere decir que hay muchas veces que la Torah nos ordena cosas generales. Por ejemplo, cosas generales. Dice, hay que servir a Hashem. Kolot Ishmau, Otot Avodu, Psukim así, montón. El libro de Dvarim está lleno. Vata Israel ma Hashem Elokecha shoel meimach. ¿Qué es lo que Hashem pide de vos? Kim leira et Hashem Elokecha lishmo mitzvah. Hashem quiere que vos cumplas todos sus mitzvot. Podemos poner eso en los números de los mitzvot, ¿no? Son temas generales que la Torá nos está tratando ¿cómo se dice?, alientar, darnos un poco más fuerza, energía, querer hacer los mitzvot con más ganas. Está muy bien, pero no, mitzvah tiene que ser algo particular, un hecho. Pregunta entonces el hijo del Rambam, que le preguntaron los jajamim de la época, ¿por qué el Rambam eligió eso como una mitzvah? Esto es una mitzvah general. Balachta bidrachav, se trata de todo. ¿Qué mitzvah en eso? Todos los mitzvot se llaman Darkei Hashem. Encontramos en Parashat Vayeira sobre el primer Yehudí Abraham Avinu. Dice la Torah, Ki edativ leman asher yetzaved vanavet beito acharav veshamru derech Hashem. Abraham Avinu, dice la Torah, describe quién es Abraham Avinu. Lo conozco, lo quiero, dice Hashem, porque él ordena y enseña a sus hijos y sus descendientes para cumplir, seguir los pasos de Hashem. Entonces, Veshamru derech Hashem. Todo la Torah y mitzvot se llaman los pasos de Hashem, el camino de Hashem. Entonces, Balachta bidrachav, ¿por qué esto es una mitzvah? Es un tema general. Eso es la pregunta. Y después otra pregunta más, la tercera pregunta. Digamos que Balachta bidrachav, seguir los pasos, caminar en los pasos de Hashem, digamos que sí es una mitzvah, pero esas palabras están dichas muchas veces antes. En Parashat Ekev, en Parashat Va'ereh, hay un montón de psukim que dice, la lechet bekol drachav, acharei Hashem elokechem telechu, en Parashat Ekev, en Parashat Re'eh, en Parashat Bet Hanan, esas palabras muy parecidas ya están antes. ¿Por qué el Rambam esperó hasta Parashat Kitabo? ¿Qué hay en especial acá? Que está escrito esas dos palabras, Balachta bidrachav, que Rambam decide que esto es el lugar del pasuk y eso es una mitzvah. ¿Y cuál es la mitzvah exactamente? Si es un tema general. La respuesta es el punto de la respuesta a lo que dice Reb Abraham Ben Aramba, pero con una explicación maravillosa del Rebbe que lo aclara.
Lo que dice Reb Abraham ben Arambam es lo siguiente. Primero el pasuk, él dice que Ve'alachta bidrachav es una mitzvah particular, no como se entiende. Y Davka acá en Parashat Ki Tavo lo vemos claramente que es así. ¿Por qué? En los psukim anteriores, cuando dice eso, seguir los pasos, caminar, está escrito como uno podría decir que se trata de todos los mitzvot, como dije antes. Acá, si miras en el pasuk, ¿qué dice la Torah? Fíjate en las palabras, Ki tishmor et mitzvot Hashem Elokeja. Si vas a cumplir todos los preceptos de Hashem Elokeja, ve'halachta bidrachav. Oh, acá, de repente, te das cuenta que Balachta Bidrachav viene a agregar algo. Porque si Balachta Bidrachav se refiere a los mitzvot, ya lo dijo recién. Ki tishmoret mitzvot Hashem Elokeja. Si vas a cumplir, obedecer los mitzvot de Hashem. ¿Qué agrega Balachta Bidrachav acá? Está totalmente de más. En la Torah no hay palabras de más. Entonces, eso obliga al Rambam a decir que acá hay algo adicional, hay una mitzvah más. ¿Cuál es la mitzvah? Y acá viene algo interesante. Reb Abraham ben Arambam dice que Balachta Bidrachav, lo que el padre de él se refería, es el tema de las cualidades, el tema emocional. Tishmor con mitzvotav tiene que ver con acción. Los 613 mitzvot son mitzvot de acción. Shabbat, Kasher, Tzitzit, Tefilin, Tzedakah, Shemitah, Hakel. Todos los mitzvot son mitzvot de acción. Pero hay también otro tema que es algo que tiene que ver con los modales. No es mitzvot de acción, modales. Modales, como dijimos, misericordioso, bondadoso, y etcétera. Modales buenas, midot tovot. El tema de midot, eso es de Alachta Bidrachav, que uno tiene que seguir los pasos de Akadosh Baruj Hu y tener buenos midot. Los midot de Hashem, aprender de los midot de Hashem, tal cual como él tiene buenos midot, nosotros también. Así dice el Abraham ben Arambam. Pero el Rebbe tiene una pregunta sobre eso. Un minuto. Si es literalmente nada más eso, el tema de las cualidades, midot, de Afta Lereaja Kamoja, una mitzvah. Es uno de los 613 mitzvot. Ve'afta lereaja kamoja, es una mitzvah que tener buenos modales, tener amor al prójimo. ¿Y cuánto más? Hay montones de mitzvot. Y como el Rambam mismo dice en su libro, que todos los mitzvot que tienen que ver con visitar enfermos, ayudar al prójimo, y el darle de comer a los hambrientos, etcétera, está todo incluido en Baftar Ereja Kamoja, ser una persona buena que tiene amor al prójimo, que agrega Balachta Bidrachav. Entonces, decir que Balachta Bidrachav es una mitzvah emocional, como dice Abraham ben Arambam, es difícil decir que es así. Especialmente, si miras en el Rambam mismo dice que Balachta Bidrachav significa ayudar a la gente, darle de comer, alimentarlo. Entonces ya no entiendo. Entonces son dos mitzvot que dicen lo mismo. Es emocional, ser una persona buena que ama a la gente, y también eso implica todos los mitzvot que tienen que ver como consecuencia del amor al prójimo. Y de repente hay una mitzvah que indica lo mismo. Ser una persona buena que va a los caminos de Hashem. ¿Y cuáles son los caminos de Hashem? Tener buenos modales. Entonces es lo mismo. Son dos mitzvot que dicen lo mismo. Y acá viene la revolución. La revolución está que acá hay una mitzvah nueva. Y esta mitzvah no es ni emocional, ni acción. Hay algo más. La traducción literal de la palabra Ve'alachta Bidrachav. ¿Sabes cuál es la mitzvah acá? La mitzvah es que un yehudí tiene que querer ser parecido al Creador. Ve'alachta Bidrachav. ¿Sabes cuál es la mitzvah? La mitzvah es que un yehudí, sabiendo que él tiene una neshama,
sabiendo que la Neshama es Helek Elokam, mi mal mamash, que yo como Yehudí tengo dentro mío un alma, que esa alma es parte de Akadosh Baruj Hu tal cual, tengo que querer, anhelar, desear y buscar de ser lo más parecido a Akadosh Baruj Hu. Eso es la mitzvah de Allah. Es una mitzvah que tiene que ver con Jovat Levavot, es una mitzvah que tiene que ver con el corazón, con la mente, con la kavaná. Así como hay una mitzvah de emuná, un yudí tiene que tener emuná y yediat Hashem, así como hay una mitzvah de amar Hashem, temer Hashem, mitzvot que tiene que ver con las cualidades emocionales o mitzvot. Uno tiene que amar a Hashem, querer a Hashem, temer a Hashem. Un Yehudí también debe querer buscar cómo ser lo más parecido al Creador, a Boreolam. ¿Cómo puedo pedir eso de mí? Porque soy un Yehudí, tengo una Neshama. Entonces tengo que aprender sobre las conductas de Hashem y de ahí tratar de copiarla. Y esas son las palabras del Rambam que dijimos antes. ¿Cuál es la mitzvah según el Lashon Rambam? Lehidamot. ¿Cómo empieza el Rambam en Sefer HaMitzvot? Shetzivanu lehidamot bo itale. ¿Sabes cuál es la mitzvah? Un Yehudí tiene que querer parecerse, ser parecido al Akadosh Baruj Hu, que fía Yeholet, lo más que puede. Obvio, Él es el creador, vos sos una criatura. Él es el infinitamente y abismalmente por encima de nosotros. Pero leidamot, tratar de copiar, tratar de ser lo más parecido a lo que él se está comportando, comportarme yo también. Eso mismo es la mitzvah. Y lo mismo también lo dice el Rambam en el Jodeot, cuando habla esa mitzvah. Eso es lo que contiene esa mitzvah. Compararse, aparecerse como Akadosh. Ahora, basado a eso, vamos a volver ahora a los midot, a los que dijimos los detalles de esa mitzvah. Entonces, número uno, como dijimos, miro en la Torah, veo las conductas de Hashem y lo trato de copiar. Leidamot, yo quiero ser lo más parecido a mi creador. Él es sagrado, yo me voy a comportarme también con santidad. Él es misericordioso, voy a ser yo misericordioso. Él es bondadoso, yo voy a ser bondadoso, etc. Eso es una cosa. Pero después hay un punto más. El equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? Ser una persona equilibrado puede ser de un lugar, como dijimos, normal, porque entre la gente hay que comportarse bien, pero hay algo más. Hay algo que tiene que ver con el creador, la diferencia entre el creador y la creación. Nosotros, como seres humanos, por ser humano, por ser una persona limitado, tener también cualidades, diferentes cualidades, nosotros como seres humanos tenemos a veces momentos de emoción. Así somos, emocionales. Entonces las emociones nos llevan muchas veces a extremos. La persona reacciona a veces muy enojado de algo. Empieza, bueno, algo que no me gusta y de repente se le sube y ahí hay una explosión de emociones y me enojo, me grito y digo cosas que no tenía que decir. A veces al revés, una emoción de alegría. Estoy tan alegre, tan contento, pero la alegría también en un extremo y me empiezo a reír de carcajadas y a hacer a veces hacer cosas de locura porque mis emociones me fueron a un extremo. Extremo en alegría, extremo en tristeza, extremo en diferentes conductas. De repente soy bondadoso y tengo una emoción muy fuerte, una inspiración muy fuerte de bondad y de repente empiezo a repartir a todos y no miro a quién y cuánto y cómo sin límites. Y de repente también al revés, decido no dar a nadie. Esos extremos vienen porque somos seres emocionales. Pero cuando una persona toma la mente, la conciencia, el emet es tomar la verdad. No lo que ahora mismo me encanta, me gusta. No porque ahora estoy muy emocional a un lado, a otro lado, por eso hago cosas. Es poder tomar un control sobre las emociones.
para controlar las emociones, uno tiene que ponerse en un punto que se llama emet, verdad. La verdad es recto. La verdad es justamente saber hasta qué punto dar, hasta qué punto no dar, hasta qué punto alegrarme, hasta qué punto ya es exagerado, hasta qué punto estar en usar la cualidad de bondad, cuándo empezar a usar la cualidad de severidad, cuándo tengo que ser más disciplinado, cuándo tengo... Todo esto es emet. Ese emet, ¿de dónde proviene? El emet es porque Hashem, él es emet. Akadosh Baruch Hu, que él es él, que él emet. Biadchav, Kiduruji, Padita Oti Hashem, que él emet, el Dios de la verdad. Hashem, en él no existe emociones. Él no se deja llevar porque justamente en ese momento estoy... Akadosh Baruch Hu está por encima de todas las limitaciones, de todos los cambios. Ani Hashem lo shaniti, Hashem no cambia porque ahora justo está en eso. Akadosh Baruch Hu es el Dios de Emet. Y por ser el Dios de Emet, él puede tener ese equilibrio de ver exactamente hasta qué punto tiene que haber la bondad y la severidad y el amor y el temor y la alegría etcétera. En todos los aspectos de la vida, Hashem es el Dios de Emet. Por eso él tiene el equilibrio sano en cada cosa que hace en el mundo. Y como Yehudi, tengo una Neshama que es parte de él, viene la Torah en Parashat Kitavo y nos ordena, Leidamot bidrachav, vealachta bidrachav. Vos tenés que seguir los pasos, los caminos de Hashem y ver cuáles son las conductas de Hashem. Entre ellos está también el camino de Emet, el Shvil Hazav, el camino de oro. Eso es Hashem, por su emet se maneja de esa forma. Y yo quiero copiar a él, por eso también yo soy una persona equilibrada. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Una maravilla hoy. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros hoy aprendemos algo nuevo? Ser un mensch no es solo un tema social. Ser un mensch es porque estamos parecidos a Kadosh Baruch Hu. Y él es el mensch de verdad. Adam, ¿saben por qué la palabra Adam? Adam dice Hasidut, el Shla Kadosh ya lo dice. Adam, Adamel Elión. La palabra Adam viene de la palabra Dimión. Nosotros pensamos, el Pasuk dice Adam viene de Adamá, porque viene de la tierra, pero Adam también es Milashon, Adamel Elión, es parecido a lo superior. El Adam, el Mensch, se llama Adam porque él es parecido a lo superior, y como el superior, Akadosh Baruch Hu, tiene el equilibrio sano en cada conducta de él, que el Emet, que el Emuná, Ben Abel, Tzadik, Yashar, el recto, él es equilibrado, y yo, que soy un Yehudí, quiero seguir sus pasos, Balachta Bidrachav, y hacer lo que él también hace. Entonces, hacer como él hace incluye exactamente esos dos puntos que dice Rambam. Ser una persona equilibrado, ser un mensch, y a la vez también ser bondadoso y misericordioso, y etcétera, y hasid, y etcétera, todo lo que él es, también querer copiarlo. Y según eso se contesta la diferencia entre Avat Israel y eso. Avat Israel es una mitzvah que tiene que ver con amor al prójimo. Es una cosa. Hay otra mitzvah, es querer parecerse al Boreolam, querer ser lo más parecido a Kadosh Baruch Hu. Esto es la parashá de esta semana y eso es fuente de todos los brajot. Como dice la Torah en Lech Lehem Vayera Abraham Avinu, Leman asher yetzavet banavet beito acharav leshmot derech Hashem. Abraham Avinu enseñó a sus hijos descendientes ser personas que siguen los pasos y el camino de Hashem, derech Hashem. Leman había al bet Abraham et kol asher Kadosh Baruch todos los brajot. Quiere decir, fuente de todos los brajot de Am Israel es justamente porque ellos quieren parecerse, estar lo más parecido al Boreolam, a Kadosh Baruch Hu. Eso mismo es el motivo que a Kadosh Baruch Hu nos manda a todos los brajot. Y eso es lo que dice la parashá justamente. Yetzav Hashem itcha et habraja be'asamecha. A Kadosh Baruch Hu nos está dando todas las bendiciones en nuestros tesoros.
y cómo sigue adelante, Bechol Mishlach Yadeja, en todo lo que nuestras manos van a tocar, Uberajeja Baaretz Asher Hashem Elokeja Noten Leja, Hashem te va a dar todas las bendiciones, y Ekimcha Hashem Legoy Kadosh, Am Kadosh. ¿Sabes por qué? Porque Balachta Bidrachav. Porque Yehudi cumple esa mitzvah de seguir los caminos y aprender los pasos de Hashem. Y el Rebbe agrega en la Sijá algo muy importante, que el Rambam dice que el Balachta Bidrachav se conecta con le Dovkabo, Dveikut, para poder hacer ese trabajo, que es un trabajo elevado, profundo. ¿Cómo un Yehudi puede lograr eso? De caminar en los caminos de Hashem y querer aparecerse con Akadosh Baruj Hu, es a través del de Dovka, apegarse a él. Pregunta el Rambam, la Gemara, el Midrash, ¿cómo se puede apegarse a Hashem? ¿Quién somos nosotros apegarse a Hashem? Apegarse al Talmid Chacham. Cuando uno se apega al Talmid Chacham, él te ayuda a poder caminar en los pasos de Hashem. El Talmid Chacham es el Tzadik. De acá viene lo que Tanya dice en Perek Bet, cuando uno está atado a un Tzadik, estar apegado al Rebbe, al Tzadik, que él es el que nos eleva en ese nivel de Avodat Hashem, de poder caminar, ser una persona caminante, no parado, estancado, rutinario en la vida, sino caminar. Caminar es justamente para poder ser parecido a Hashem, tenemos que salir de nuestra rutina, límites, y elevarnos a ese nivel del infinito de Akadosh Baruj Hu, ser caminante, y ahí uno puede realmente ser lo más parecido a Hashem, ser una persona sano, equilibrado, y seguir los pasos de Hashem y aprender de las cualidades de Hashem, y así vamos a ir preparándonos en ese mes de Elul. Ani le dodi vedodi li, que el Yehudi se para panim el panim frente a Kadosh Baruj Hu, y ahí podemos realmente, y ahora como viene también estos días, el Chay Elul, vida, la vida de Chodesh Elul, que nos enseña el Baal Shem Tov, el Alter Rebbe, que cumplieron años en Chay Elul, cómo un Yehudi realmente puede, Balachta Bidrachav, seguir los pasos de Kadosh Baruj Hu y ser Yehudim sanos y fuertes, equilibrados, menschen, y realmente tener un año bueno y dulce, Shana Tová, Betukak, Tivá, Bejatimá Tová, con todos los brajot de Gashmiut y Beruchaniyut.